Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bien, buenas tardes tengan todos. Esperamos que se encuentren muy bien, cada quien en compañía de su familia. El día de hoy nos encontramos aquí. eh, Estamos en compañía del ingeniero Fabián Blanco y mi persona para presentarles el libro Estado actual de la educación inclusiva en Colombia y herramientas TIC de apoyo. Este es un libro en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Libre. Nosotros, como investigadores, pues dentro del marco de un proyecto, hemos conformado un equipo para la estructuración del libro que el día de hoy le hemos venido a presentar. El grupo de autores está conformado por el ingeniero Fabián Blanco Garrido, que nos está acompañando el día de hoy, por el ingeniero Pablo Enrique Carreño Hernández, la profesora Gloria Arce, el profesor Raúl Gaviria y el ingeniero Alejandro Alzate y mi persona. Somos los autores del libro. Aquí, antes de comenzar a hablarle de él, pues quiero hacerles caer en cuenta de que los 5 caballeros somos ingenieros de sistemas y en la construcción del libro decidimos trabajar con la profesora Gloria Arce porque nos pareció bastante interesante tener otra visión. La profesora es licenciada en español, magíster en lingüística, y bueno, el aporte de ella fue bastante significativo y fundamental en el desarrollo del libro, porque generalmente los ingenieros de sistemas tenemos una visión muy técnica, ¿no? Y entonces formar equipo con la profesora Gloria nos dio otras formas de ver ciertas cosas que normalmente nosotros, los ingenieros, la vemos distinta. Entonces ella aparte de ser la única dama del grupo de autores del libro, fue como la que también nos abrió la vista hacia otros factores que normalmente nosotros como ingenieros al momento de escribir no lo vemos. Un trabajo muy interesante porque muchas veces aprende más cuando uno trabaja con otras disciplinas que cuando trabaja con las disciplinas propias, o sea, con los pares que son de la misma formación que uno tiene. Quería un poco comentarles eso porque fue un ejercicio bastante interesante en cuanto a la conformación del grupo de autores. Bien, la Universidad Libre dentro de su función social siempre ha estado muy preocupada por llegar hacia la comunidad. Y nosotros como investigadores también nos hemos como apegado a esa línea de realizar proyectos de investigación que no solo se queden al interior de las aulas, dentro de la academia, sino con un impacto social. Y desde el año 2015 empezamos a trabajar proyectos en esta área. En el año 2015, por ejemplo, formulamos la primera parte del proyecto que dio origen al libro que el día de hoy le estamos socializando. Y en ese momento lo llamamos Estado actual de la inclusión social de las personas con discapacidad, soportado en las TIC y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de apoyo. Entonces, en ese primer proyecto de investigación, nosotros lo que buscábamos era precisamente hacer un estudio del estado del arte de los desarrollos tecnológicos, o sea, los desarrollos
soportado en tecnología para las personas con discapacidad. Los hallazgos fueron interesantes, pues realmente hay poco, y en ese entonces, en el año 2015, 2016, 2017, había muchas cosas por hacer todavía. A día de hoy todavía estamos en el camino de poder desarrollar y trabajar muchas cosas, pero quiero contarles como esa historia de dónde viene el libro y de qué proyecto de investigación. En ese proyecto del 2015 que finalizábamos en el 2017-2018, también escribíamos un libro y desarrollábamos unas aplicaciones orientadas hacia personas con discapacidad. Ya identificando ese estado del arte en el 2008, formulamos el segundo proyecto de investigación en la misma línea. Esta vez nos encontramos con una nueva temática y era el diseño de un modelo de nuevas prácticas de aprendizaje para la educación inclusiva mediada por las TIC en la Universidad Colombiana para las personas con algún tipo de diversidad. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que nosotros encontramos que sobre la educación inclusiva, actualmente existen muchas políticas, muchos decretos, acuerdos, pero a veces cuando se va a plasmar en la práctica nos quedamos cortos en este tipo de cosas. ¿Listo? Y entonces nosotros igualmente mirando que la educación inclusiva por lo que busca es precisamente que todos los estudiantes, sin importar su diversidad, puedan tener pues el acceso a la misma educación, por así decirlo, lo que nos indicaba que eso actualmente no era, o sea, no es posible. Naturalmente, hay algunos avances, no vamos a decir tampoco que el Estado colombiano, algunos colegios, algunas universidades han trabajado y están fortaleciendo esto, pero todavía, o sea, se hace necesario implementar prácticas para lograr al menos acercarnos a lo que busca o lo que pretende la educación inclusiva en las escuelas. Y con este trabajo nosotros lo que buscamos por lo menos es ampliar el interés de las universidades, de los colegios, del Estado, en, en tratar de fortalecer esa educación, o sea, que haya una inclusión, que exista una inclusión total, global, no que se quede en ciertas cuestiones muy básicas, por así decirlo. Y bueno, también nos hemos encontrado un poco con que cada uno de los actores va por su lado, el Estado, la academia, la empresa, entonces como que no hay una buena cohesión en ese aspecto y consideramos que también lo plasmamos allí en el documento, que se hace necesario precisamente que se unan estos actores para que se pueda trabajar en pro de que las personas, porque la educación inclusiva no solamente, o sea, no solamente se habla para niños, no, todos los rangos de edades. Lo que se busca es que se tengan acceso. Ahora, nosotros nos centramos específicamente o nuestra atención en estos proyectos de investigación nos hemos centrado es en la población con discapacidad. ¿Sí? Eso es claro. Naturalmente, hay población colombiana que no tiene acceso a una educación, que no tiene acceso a unos desarrollos tecnológicos para poderse capacitar, que no tiene ni siquiera acceso al radio, televisión, internet y mucho menos internet, pero bueno, eh, es un trabajo que toca hacer y hay que empezar a trabajar. Entonces, tomando como punto de partida ese proyecto de investigación de educación inclusiva, nosotros elaboramos algunos estudios, análisis, estados del arte y desarrollamos algunas herramientas que son las que estamos plasmando en el libro que estamos
socializando y dando a conocer el día de hoy. El libro entonces está conformado por 4 capítulos. El primer capítulo nos habla del análisis del índice de impacto de las TIC en la población con discapacidad. Entonces lo que tratábamos allí era de construir como un modelo de educación inclusiva. Ya más adelante vamos a ampliar un poco el detalle de lo que hay en cada uno de los capítulos. El segundo capítulo es el estado del arte de la educación inclusiva en Colombia y uso de herramientas TIC. En este capítulo lo que hicimos fue un levantamiento del estado del arte de las diferentes aplicaciones que hay para la educación específicamente a población con discapacidad. También ya más adelante estaremos hablando un poco más acerca de cada capítulo. Y el tercer capítulo socializa el desarrollo de un software que funciona traduciendo de voz a texto. Y por último, en el capítulo 4, socializamos el diseño y desarrollo de un software para el apoyo educativo o el progreso cognitivo de niños diagnosticados con síndrome de Down. Entonces, son 2 aplicaciones. Desarrollamos y socializamos, las estructuramos dentro del libro. En esta primera aplicación están más orientadas hacia un nivel educativo de universidad. Ya iremos a hablarle específicamente de cómo funciona el software y qué hicimos allí. Y el último es hacia la población con síndrome de Down, que son generalmente los niños que tienen, tienen que recibir una educación especial debido a la condición que tienen. Entonces, los voy a dejar con el ingeniero Fabián Blanco. Él les va a hablar de los 2 primeros capítulos del libro. Y ya después paso a hablarles yo de los 2 últimos capítulos del libro. Ingeniero Fabián. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Continuando con lo que les acaba de comentar el ingeniero Freddy Simanca, digamos que cuando nosotros comenzamos a hacer ese tipo de proyectos donde buscamos esa inclusión social, nosotros nos encontramos que siempre la pregunta es, ¿el Estado qué está haciendo para apoyar digamos, esta población? Pero no solamente es el Estado el que tiene que digamos, sacar una política, aunque debería ser una razón de ser del Estado. Nosotros comenzamos a trabajar en estos proyectos de inclusión y ahí es donde nosotros comenzamos, digamos, un camino que ya llevamos ya de 6 años, donde nuestros frutos se comienzan a ver, a mostrar, y uno de ellos es este libro. Este libro en el cual pues nosotros no es nuestro primer libro y ya hemos desarrollado varios, ya hemos escrito varios libros en los cuales pues comenzamos a hablar de esta inclusión. Este libro no es ajeno a ello, o sea, realmente nosotros comenzamos a plantear, bueno, y nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad social como universidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social como profesores, como ingenieros, como profesionales? Y ahí es donde da origen a todos estos proyectos que nosotros hemos comenzado a trabajar. Y es cuando, a medida que hemos desarrollado los proyectos de investigación, nos comenzamos a hacer ese levantamiento de información, ese estudio sobre las diferentes, digamos, población en la cual nosotros podemos trabajar y podemos apoyar. Y ahí es donde comenzamos nosotros con este primer capítulo. En ese primer capítulo del libro, donde hablamos
del análisis del índice de impacto de las TIC en la población con discapacidad. Entonces, claro, o sea, lo primero que teníamos que hacer nosotros era comenzar a mirar ese índice de impacto de las TIC en la población con discapacidad. Existen leyes en la cual dicen que debe haber una igualdad con esta población. Pero entonces uno comienza a mirar, bueno, y realmente, digamos, ¿cuál es el problema que vamos a resolver en estas nuevas prácticas educativas en Colombia? Y ahí comenzamos nosotros a hacer, a realizar ese levantamiento de información, y ahí es donde comienza nuestro proyecto. Y ese proyecto nos origina este primer capítulo en donde nosotros comenzamos a mirar eso precisamente, cuál es esa población en la cual nosotros debemos mirar esas nuevas prácticas educativas en Colombia. O sea, realmente qué es lo que tiene el país sobre estas nuevas prácticas educativas. Y ahí es donde nosotros pues encontramos y comienza uno a hacer ese levantamiento de información, y realmente son escasas. Realmente, digamos, seguimos con una prácticas educativas tradicionales, y que de pronto, cuando hicimos este proyecto de investigación, pues no estaba la pandemia que en este momento tenemos, y de pronto esta pandemia nos ha obligado a que realmente debemos cambiar esas nuevas prácticas educativas en Colombia. Pero hasta que no pase una situación como la que estamos viviendo actualmente, entonces no entramos en razón, ¿no? O sea, no creemos que esto es una realidad, de que debemos cambiar. Entonces, nosotros lo venimos hablando en este libro, y comenzamos a hablar de esas nuevas prácticas educativas, y también tenemos un proyecto de investigación sobre esas nuevas prácticas educativas que se deben tener. Y ahí es donde nosotros comenzamos a mirar, bueno, tenemos que cambiar, no podemos seguir. Y aquí en este libro precisamente es donde nosotros comenzamos a mirar cuál es el problema a resolver en lo que tiene que ver con las nuevas prácticas educativas. Y efectivamente, pues, se tienen demasiados todavía inconvenientes sobre esa nueva práctica, porque la pregunta sería, ¿realmente existe una nueva práctica? ¿O seguimos enseñando como hace 20 años, como me enseñaron a mi abuelo, como me enseñaron a mi padre, como me enseñaron a mí? Seguimos eso. Entonces, ahí es donde, ese es, digamos que, el primera parte de este capítulo, donde nosotros queremos ver cuál es el problema a resolver. Además, que hace parte de nuestro proyecto, de nuestros objetivos del proyecto. En una segunda parte, pues comenzamos nosotros a mirar, digamos, hay que buscar un sustento teórico, hay que buscar ese marco de acción a la parte ingenieril, que es la cual, en la área en la que nosotros trabajamos, y ahí miramos a ver cuál es ese sustento, marco, cuál es, digamos, ese estado del arte en la cual nosotros debemos basar ese impacto de las TIC en la población con discapacidad. Y ahí es cuando uno comienza a encontrarse sorpresa, o sea, que realmente es un nivel muy bajo que nosotros tenemos, es un nivel bajo en Colombia, y ahí es donde uno dice, ¿será que sí le interesa esta población con discapacidad? O sea, o solamente le interesa a aquellas personas que no tienen discapacidad, porque esta población con discapacidad entonces es un problema para una institución. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar realmente ese aporte que nosotros debemos hacer, ese compromiso social que nosotros tenemos como universidad y que tenemos nosotros como profesores, que no solamente es ir a una aula y enseñar, sino mirar cómo hacemos nosotros para que esa población también tenga las mismas oportunidades. Y ahí continuamos, digamos, en la parte de esta tercera parte del libro, donde nosotros describimos el eje del trabajo ingenieril de esta propuesta que nosotros hemos planteado para lograr una mayor inclusión e impacto de la tecnología de la información y la comunicación en esta población discapacitada. A lo largo del territorio colombiano,
Y digamos que ahí es donde este primer capítulo es un abreboca a ese trabajo que nosotros queremos llegar a, digamos, a mostrar ese panorama que puede resalta, porque inclusive pues nosotros hablamos siempre de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos dice educación de calidad y otro dice reducción de las desigualdades. Entonces, si nosotros miramos con ese proyecto y en este primer capítulo, pues nosotros también comenzamos, digamos, está enmarcado en esos dos objetivos, educación de calidad y reducción de las desigualdades. No es fácil, no es fácil, tenemos que trabajar bastante. Apenas nosotros como universidad en ese aspecto ya hemos hecho proyectos interesantes, no solo de la Facultad de Ingeniería, sino también de las otras facultades de la universidad, pero yo creo que hay que trabajar mucho todavía, porque digamos, con este proyecto donde hablamos de un modelo de nuevas prácticas de aprendizaje para la educación inclusiva mediada por la TIC en las universidades colombianas, pues nosotros comenzamos a mirar, bueno, nos colocamos como caso de estudio nosotros, la Universidad Libre, CB El Bosque, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué forma estamos nosotros partiendo, digamos, en este aspecto de qué vamos a apoyar, cómo lo vamos a apoyar? Y ya que nosotros somos ingenieros, pues estamos llamados a implementar estas herramientas, a implementar estos modelos en los cuales lo podamos aplicar para reducir la brecha existente que nosotros tenemos en este aspecto, sobre todo, yo digo, a todo nivel en nuestro país. ¿Qué podemos concluir nosotros en este primer capítulo? Entonces, digamos que nosotros podemos comenzar a evaluar y lo logramos hacer. ¿Cuál es la apropiación del desarrollo generado por las TIC entre la población discapacitada bogotana y la cual, bueno, no es sorpresa, sino uno de pronto lo que uno imagina, cree? Entonces, esa investigación nos lleva precisamente a eso, a validar. Y encontramos que no se registra un índice elevado según estimaciones del impacto que pretenden MinSalud y Mintic. O sea que realmente que los proyectos que están lanzando no están funcionando. Eso quiere decir que debemos revisar que por qué no está funcionando. También podríamos decir la importancia que tiene para nosotros la función de proyección social de nuestra facultad y de nuestro programa de ingeniería de sistemas, donde buscamos nosotros consolidar un accionar con la elaboración de proyectos que apoyen los desarrollos educativos y laborales de la población discapacitada. Realmente nosotros, digamos, comenzamos y realmente hoy en día, 6 años después, nos hemos dado cuenta que hemos tomado el camino que era y que esa visión que teníamos realmente es una visión que desafortunadamente una pandemia nos tuvo que decir que no solamente son las personas discapacitadas, sino también para otro tipo de población se requiere ese cambio en la educación colombiana. Y de esta forma, nosotros pues buscamos cómo organizar o estructurar el Observatorio Digital para el seguimiento y control del índice de aprobación de las TIC entre la población discapacitada. Es decir, hay que hacer en Colombia, digamos, un ente que se encargue de realizar ese seguimiento, que pues todo el mundo hablamos, de pronto varias universidades podemos estar trabajando en la misma temática, pero la pregunta es, ¿dónde encontramos esa información? No para copiarnos, no para hacer un plagio, no, sino para ver qué es cómo aportamos y cómo entre todos lo logramos, ya que esto no es una tarea de uno, sino una tarea de todos, en la cual nosotros tenemos que buscar esa inclusión. Por lo menos en la educación, nosotros sabemos que toda persona
que es educada, que puede entrar a estudiar, que puede entrar a realizar una carrera profesional, la estamos sacando de la calle. Miren el problema que tenemos en este momento de seguridad. Yo creo que si todos tuviéramos una mejor oportunidad, pues no estaríamos pasando. Entonces, miren que ahí es donde nosotros comenzamos a mirar a esas personas discapacitadas, que realmente el término es mal utilizado. En algún momento no se hablaba de personas discapacitadas, sino de diversidad, pero siempre volvemos a la misma palabra porque realmente no son discapacitados. Tienen algunos problemas físicos, puede ser, pero realmente son una persona normal que realmente uno podría decir, hay digamos, uno muchas veces dice la siguiente palabra: el límite solamente lo tiene uno en la mente. Entonces, por lo tanto, si el límite nosotros lo tenemos en la mente, entonces, pues la parte física pasa a un segundo lugar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con estos proyectos que nos estamos haciendo, en la cual la universidad, la facultad y el programa nos apoya, y ese es un fruto de ellos, es un fruto, afortunadamente no es el primero, sino ya van varios, vamos con un camino en el cual nuestros proyectos de investigación siempre van dirigidos a ese aporte social. También nuestro libro tiene un segundo capítulo donde hablamos del estado del arte de la educación inclusiva en Colombia y el uso de las herramientas TIC. Digamos que cuando nosotros comenzamos a hablar de precisamente un estado del arte, ¿qué es lo que hace? Pues buscar qué es lo que existe, buscar qué es lo que tenemos en el mercado, quién otros investigadores o cuáles otros proyectos de investigación han hecho precisamente por el mismo tema, porque no somos solo nosotros. Entonces ahí es donde uno comienza a hacer ese estado del arte de esa educación inclusiva para ver nosotros de qué forma podemos integrarnos también a esa solución. Si todos nos unimos, lo más seguro es que realmente todos vamos a seguir adelante. No hay que mirar esto como una oportunidad que uno puede tener para atraer estudiantes, no. Debemos tener realmente en mente que es una oportunidad de apoyar a la sociedad, de apoyar a esas personas que se le han negado la oportunidad. Y ese es nuestro, digamos, nuestro sentir como Universidad Libre, como Facultad de Ingeniería, como programa de Ingeniería de Sistemas, donde nuestro sentir es eso, o sea, nosotros queremos apoyar a la sociedad. Y yo creo que nosotros hemos dado precisamente ese giro de, yo diría que de 360 grados, porque realmente ahí es cuando nosotros comenzamos a trabajar hacia la sociedad. Siempre pienso que nos debemos a la sociedad, nos debemos a la gente, debemos devolver parte de ese privilegio que nos dio la vida de poder nosotros estudiar y hoy en día ser profesionales. Y aquí es donde comienza, digamos, buscar ese estado del arte, porque en ese momento, pues nosotros comenzamos a mirar cuál es la razón de ser de la educación inclusiva en Colombia. O sea, realmente, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la visión que tienen los demás investigadores en nuestro país sobre la educación inclusiva en Colombia? Y adicionalmente, cuando ya encontramos nosotros cuál es la razón de ser de la educación inclusiva en Colombia, entonces miramos, bueno, ahora, ¿el gobierno qué normatividad tiene? Porque todo esto se tiene que reglamentar. Sin embargo, no quiere decir que porque no exista una reglamentación jurídica, nosotros no podemos hacer nada. Al contrario, la fundamentación jurídica lo que tendría que hacer es que el Estado asigne unos recursos para que se pueda apoyar a esa población. Eso debería ser. Pero digamos que no, pero bueno, existe una normativa educativa para poblaciones diversas, donde se habla de igualdad, donde se habla de que todos tenemos, independiente de nuestra parte física, de nuestro color y de otros aspectos a tener en cuenta, pues debemos tener las mismas oportunidades.
Y la mayor oportunidad que uno puede tener para lograr todos sus sueños, todos sus objetivos, todas sus metas, es la educación. Y eso, pues nosotros que trabajamos en el sector de la educación, nosotros lo tenemos muy claro, porque si realmente algo lo hemos vivido nosotros mismos, porque también esa oportunidad que nosotros hemos tenido de estudiar, pues eso también nos ha llevado a realizar proyectos tan bonitos como estos que estamos haciendo, que no lo hubiéramos podido, digamos, realizar si no hubiéramos tomado, no tuviéramos la oportunidad de poder estudiar una carrera como una ingeniería, como la que nosotros somos, ingenieros. Hay un tercer aspecto sobre la red colombiana de universidades por la discapacidad. O sea, realmente mirar, sí, o sea, como le decía antes, esto no es una competencia entre universidades que yo hago esto para ver a qué público capto que venga a estudiar con nosotros, no. Realmente debe ser una red de universidades que permita trabajar hacia esta población y compartir esa experiencia. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tenemos nosotros? Compartamos y miramos cómo apoyamos. Eso debería ser lo ideal, ¿no? Y hay un cuarto aspecto que trata sobre las estrategias y barreras para la implementación de ámbitos educativos inclusivos en educación superior. Y realmente el primer aspecto es económico, porque se pueden tener soluciones las cuales pueden costar mucho dinero. ¿Qué buscamos nosotros con la investigación? Nosotros con la investigación lo que buscamos es precisamente que esos costos no sean tan elevados, que esos costos estén al alcance de todos, que esa herramienta que nosotros podamos implementar, yo diría que debería ser costo cero, ¿no? Es decir, que nosotros lo hacemos, lo compartimos a esa red de universidades, ellos nos comparten también y entre todos hacemos que eso se vuelva un costo cero. Pues sí tiene un costo al momento de desarrollar la investigación, pero para que esa población no tenga un costo. Pero sin embargo, ese es una de las grandes barreras que existen para la implementación de estos hábitos educativos inclusivos, porque el costo realmente es alto, es elevado, de acuerdo a algunas herramientas que hoy en día tienen. Y bueno, en este segundo capítulo también nos lleva a nosotros tener con ese estado del arte, a tener cuáles son las herramientas utilizadas para esta educación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos inventar la rueda. Si algo existe, ¿para qué lo vamos a hacer? Lo que debemos hacer es complementarlo. Y si no solamente complementarlo, sino que también nosotros tendríamos que llevarlo a la forma como nosotros podemos mejorar o crear aquello que no existe y que de pronto esos son aspectos que no se tienen en cuenta. Eso es lo que hace un estado del arte cuando nosotros comenzamos a mirar sobre un tema. O sea, yo no puedo partir y pensar que solamente las cosas es como yo digo, no, porque hay otras personas que han trabajado también. Y entonces esas experiencias de otros grupos de investigación hacen que nuestro trabajo se enriquezca más, de que realmente el aporte que nosotros podamos dar sea mayor y que, digamos, y que si uniéramos fuerza, pues vamos a lograr mayores herramientas de apoyo. Digamos, hay muchas dinámicas, pero a pesar de esta mucha dinámica para la inclusión de la población diversa, digamos que no están enfocados, no están direccionadas a cubrir necesidades de las personas que se encuentran en estas poblaciones. A veces, digamos, ¿cuál puede ser un obstáculo que cuando uno comienza a hacer? Porque, digamos, todos estos trabajos hay que validarlos, tenemos que hacer una validación. Pero para nosotros tener una validación necesitamos una población que esté, digamos, que nos permita aplicar estas herramientas en esa, digamos, en esa discapacidad que tienen. Pero ¿qué sucede a veces? Que como son personas que la han reprimido tanto,
llegar a ello no es fácil. Inclusive, hasta los mismos padres de las personas con discapacidad los protegen. O sea, piensa que todo el mundo le quiere hacer un daño y de pronto acercarse a ellos para hacer este tipo de validaciones se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde uno tendría que llegar a esta población y comenzar a mirar de qué forma realmente estas herramientas que nosotros estamos realizando nos apoyan. Una es la investigación, pero sin la validación no tiene sentido la investigación que realicemos. Entonces, digamos que ahí en ese momento se presentan estas dificultades, porque ¿cómo vamos a cubrir esa población? Y lo otro, pues, se vuelve también en una parte económica, en el capital, para poder acceder a las diferentes instituciones de educación superior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquellas instituciones de educación superior, donde los semestres son elevados, digamos, entonces serían los que mayor inversión hacen, y en ese momento, como son los que mayor inversión hacen, entonces digamos que trabajan en este aspecto. Ahora, entonces, ¿para qué población de discapacitados es? Población de discapacitados. Entonces comenzamos a marcar nuevamente los estratos. Que entonces, si el discapacitado es estrato 5, 6, 7, entonces puede acceder. Pero en cambio, el que es 3, 2, 1 no puede acceder. Entonces ahí pues seguimos marcando, no estamos haciendo absolutamente nada, porque seguimos marcando esa diferencia. No, pues debe de tener acceso a cualquier estrato, independiente del estrato, pues las universidades pues deberían de alguna forma buscar o el Estado financiar de alguna forma las universidades, o por medio de los que nosotros realizamos como investigador, se vuelve un gran apoyo para esta población. ¿Por qué? Porque para nosotros no existen los estratos. Para nosotros una persona discapacitada es igual, independiente del estrato. Y eso es lo que me gusta, o sea, eso es lo que me parece lo bonito, lo maravilloso de nuestro trabajo, porque nosotros en la universidad, en la facultad, en el programa, no pensamos en estrato, nosotros solamente pensamos en esa población, la cual requiere de estas herramientas que nosotros estamos desarrollando y buscando, que precisamente pues ya sería por medio de la universidad buscar esa comunidad universitaria y comenzar a hacer compartir esa experiencia. Yo diría que a costo cero, ¿no? Pero claro, un intercambio de herramientas entre las diferentes instituciones. También es muy importante, una de las conclusiones que podemos tener en este segundo capítulo, es decir, ¿cuáles son las estrategias que está tomando el Ministerio de Educación Nacional con respecto a la educación inclusiva para lograr, digamos, tener un gran cubrimiento, un gran acogimiento alto por las instituciones de educación superior? Entonces ya tendríamos con nosotros entrar a mirar, o sea, nosotros sabemos que las instituciones, que el Ministerio de Educación tiene establecido algunas características para la educación de calidad. Entonces tendríamos que mirar si realmente en esas características de la educación con calidad existen esos parámetros donde también esa población incluyan en esa educación de calidad. Y si uno lo lee, pues no existe, ¿no? He leído, me ha tocado leer muchas veces todos esos, digamos, lineamientos del Ministerio de Educación, y pues esa parte no la tocan, ¿no? Pero sí debería mirar cómo se incluye ese aspecto, porque ese aspecto yo diría que subiría o mantendría la calidad de las personas, de los estudiantes. ¿A qué lo haría a comenzar? Porque realmente ahí sería el gran aporte que nosotros como universidad, como facultad, como programa, estamos apoyando a la sociedad. Y de esta forma, pues, tendríamos que buscar realmente a qué velocidad vamos a hacer esto, porque realmente esto se vuelve muy lento. No
no se trabaja o no se realiza a la misma velocidad que realmente las personas lo requieren. Entonces, miren, de pronto se darán cuenta que me apasiona el tema. Es un tema que siempre he llevado en mi mente y en mi corazón porque realmente me gusta el aporte a la sociedad. Como ingeniero del sistema, todo lo que he podido aportar a la sociedad lo he hecho. Y gracias a Dios, pues la universidad nos ha apoyado, la facultad nos ha apoyado y hemos podido lograr esos proyectos. Como le digo yo, no es el primero, ya llevamos 6 años trabajando y ahora pues con todo eso pues encontramos, digamos, las diferentes inconvenientes que se pueden presentar por la pandemia también, ¿no? Porque eso también, la pandemia lo que hizo es, eso que nosotros pensábamos hace 6 años, hoy es una realidad de que ese problema se iba a presentar, no por la pandemia, sino es el problema de cómo llegamos a los diferentes estudiantes con discapacidad. Porque si el estudiante no puede venir a la universidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Llevarle la universidad a la casa. Eso es lo que debemos hacer. Como lo que estamos haciendo en este momento, en esta presentación de este libro. Estamos en la casa y todos pueden escuchar en la casa. Entonces también tenemos que buscar esas nuevas estrategias donde si el estudiante no puede venir físicamente a la universidad, nosotros debemos llegar allá donde están ellos, porque allá es donde se requiere. ¿Por qué? Puede ser por dificultades físicas que no pueden movilizarse. Entonces usemos la tecnología, las TIC, para eso son las TIC. Eso es lo que me encanta de las TIC. De lo que parece imposible, es posible. Solamente lo que hay que hacer es estructurar el proyecto, mirar cuál es la tecnología que tenemos y lo logramos. Eso es lo que a mí me encanta precisamente de la ingeniería y en especial de nuestro programa de ingeniería del sistema. Nada es imposible, todo lo podemos hacer. Yo creo que, ingeniero Freddy, creo que me pasé demasiado. Casi no lo voy a dejar hablar a usted, ingeniero. No, tranquilo, siga. Yo le dije, este tema me apasiona y cuando comienza a apasionarme, comienzo a hablar. Está bien, listo. Listo, listo, ingeniero Freddy. Entonces ya lo dejo ahí para que usted termine los otros 2 capítulos y bueno, disculpe si me tomé un poquito más de tiempo de lo que me tocaba, pero me emocioné. Bueno, tranquilo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la participación, gracias por escucharnos. Y bueno, y todo proyecto que ustedes quieran hacerlo realidad y de pronto tengan una idea y no saben cómo hacerlo, nuestro grupo de investigación Da Vinci, Universidad Libre, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas, estamos ahí para apoyarlos. Muchas gracias. Bien, continúo. Ya vieron que al ingeniero Payán le gusta bastante la temática, por eso la hemos venido trabajando desde el 2015. Mencionaba el ingeniero Fabián algo importante y era que precisamente nosotros antes de todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena era lo que buscábamos. ¿Qué pasa? Que pues una persona que tiene ciertas limitaciones físicas o ciertas limitaciones de movilidad por deficiencia auditiva, por deficiencia visual, pues lo que buscábamos siempre era educar a esa persona o llevarle la educación a su casa y que pues de esto se tenían que encargar las universidades, el Estado, la familia necesariamente. Y fíjense que hemos llegado a eso. Ahora, imagínense ustedes con todo este asunto de la pandemia y la cuarentena, las dificultades que han tenido, que hemos tenido las personas en condiciones normales. ¿Cuántos niños han tenido dificultad para acceder a la educación en estos días? Imagínense ustedes ahora aquellas familias que tienen hijos en condición especial. Para ellos ha sido más difícil. O sea, nadie, yo he visto que dicen que salen las noticias, las estadísticas, que tantos niños, porcentaje, no han podido terminar el año, no pudieron terminar el año, no han podido
llevar a cabo sus estudios de manera normal porque no tienen acceso a Internet, por eso lo otro. Pero, ¿y qué pasa con la población discapacitada o con alguna condición especial? Para ellos ha sido más duro, más difícil, sobre todo para la familia, ¿no? Y bueno, la educación es un derecho y si queremos mejorar la calidad de vida, hay que garantizarle a las personas que tengan acceso a la información, a la educación, perdón. Eso les va a garantizar a ellos, por lo menos, poder más adelante tener acceso a un trabajo. Y fíjense que hemos hablado de educación inclusiva y no nos hemos metido en eso porque no lo estamos trabajando y ese el acceso también al trabajo de esta población. Una cuestión también bastante interesante. Si nosotros desde nuestras casas estamos trabajando, ¿por qué esta población con ciertas dificultades, por qué no pueden trabajar también desde sus casas? Pues la razón es que no hay mediaciones tecnológicas para hacerlo. ¿Por qué? Porque estos desarrollos generalmente están pensados para las personas que tienen los 5 sentidos. Ustedes no ven celulares especiales para personas que tienen dificultades auditivas, ustedes no ven celulares para personas que tienen dificultades visuales, no ven apps con, bueno, hay algunos desarrollos, pero no como debería ser. ¿Listo? Entonces, ya hablando específico, y porque ya se va a acabar el tiempo, de los dos desarrollos que estamos socializando en el trabajo, el primero es un software de traducción de voz a texto. En este desarrollo del software no hubo un trabajo tan inmenso en el sentido de identificar una población específica como el cuarto capítulo, que trabajábamos con población con síndrome de Down. No, acá ya fue una cuestión más técnica, en el sentido de poder hacer un proceso ingenieril de análisis de requerimientos, de diseño, de desarrollo, de pruebas y de una posterior implementación. Este software, lo único que, bueno, lo único que hace no, o sea, lo único que hace es que permite que el docente se conecte a una web. Esa web debe ser dada a los estudiantes, el docente se pone un micrófono y todo lo que él vaya diciendo, lo que él vaya explicando, lo que vaya hablando, va apareciendo en la página web. Entonces, si hay 2, 3, 4, 5 estudiantes conectados, pues están conectados, es orientado a población con discapacidad auditiva. Entonces, ellos van a ir viendo en la pantalla lo que el docente está leyendo, está hablando, perdón. Posterior a eso, el docente puede grabar, o sea, terminó su sesión, su clase de 1 hora, hora y media, 2 horas, él termina y puede grabar todo el archivo de texto de todo lo que él dijo en la sesión. Y eso permite que si un estudiante quiere ver o quiere leer, leer la clase de la primera sesión, la segunda, tercera sesión, pues lo puede hacer porque las sesiones van quedando guardadas como documento de texto, ¿no? O sea, porque lo que él va hablando va quedando allí y entonces al final él lo puede guardar. Entonces, ese fue un proceso más que todo técnico, no hubo un componente allí de pronto de identificar una población, de aplicar, de trabajar específicamente con una población, no. Se hizo un levantamiento del estado del arte, una identificación, una caracterización, porque hay diferentes tipos de deficiencia auditiva y eso pues era necesario como hacer ese estudio allí, pero no pasó de nosotros identificar cuáles eran esos distintos niveles de discapacidad auditiva y de realizar un trabajo técnico. Cosa que no ocurrió en el capítulo 4, en el diseño y desarrollo de software para el apoyo del progreso cognitivo de niños diagnosticados con síndrome de Down, porque aquí sí nos tocó, bueno, primero que todo, entender todo el proceso de la enfermedad, por así decirlo, y de la cuestión cognitiva, de la cuestión de aprendizaje, de cómo aprenden los niños diagnosticados con síndrome de Down o esta población específica. Y para ello, pues también, aparte del estudio, del levantamiento de la información,
nos hicimos acompañar de una pedagoga que trabajaba, bueno, eso fue en el año 2019, no sé si aún estará trabajando allí, pero trabajaba con un grupo de esta población específicamente. Entonces, ella fue la que nos orientó en la parte pedagógica, en la parte del diseño de actividades. Allí lo que se hizo específicamente fue diseñar una batería de actividades que estaban orientadas hacia el desarrollo de ciertas características, ¿sí? La enseñanza de los números, por ejemplo. Entonces ellos no usan ejercicios normales que usan un docente para enseñar los colores, los números, sino que usan unos talleres especiales para eso. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar toda esa información que ella nos dio de los talleres, de las actividades, de todo eso, y plasmarlo dentro de un software para que ella lo pudiera trabajar en el salón de clases. Ahora, por las características y por el tipo de población, pues es la docente la que tiene que registrar los estudiantes, es la docente la que tiene que sentar el estudiante al frente del computador o darle la tablet, y es la docente la que los pone en el ejercicio. Entonces ellos allí empiezan a hacer sus actividades, a jugar en la... Es un software o sea, todos son actividades propias para este tipo de población, para el desarrollo cognitivo de lo que se quiere. Creo que son como 5 áreas, si mal no recuerdo. ¿Listo? Entonces, esos fueron los 2 software que socializamos, que se encuentran dentro del libro. El libro, naturalmente, está en el repositorio institucional de la Universidad Libre. Salió justo como en septiembre del año pasado. Así que por cuestiones de pandemia, nosotros aún no tenemos porque estamos en nuestras casas desde entonces, no tenemos el libro en físico, pero sí ya está en el repositorio de la universidad. Entonces, ese era el libro que le queríamos socializar el día de hoy. Ya como lo decía el ingeniero Fabián, es un trabajo bastante interesante que hemos venido trabajando nosotros desde el 2015 y que vamos a seguir trabajando. Este es un segundo elemento, y ya estamos mirando a ver cómo planteamos un tercer momento de esta línea de investigación que hemos venido nosotros trabajando, precisamente por todo lo que les contaba el ingeniero Fabián, de que nosotros como ingenieros nos debemos a eso. Y es lo que también yo muchas veces le digo a mis estudiantes en el salón de clases: miren, nosotros tenemos una responsabilidad social de aportar un granito de arena por tratar de mejorar esto, de alguna manera. De alguna manera hay que hacerlo, no enfoquémonos en proyectos que tengan un impacto social, que trabajen con aquellos elementos que normalmente no se trabajan. Demos una mirada hacia aquella población que normalmente o sea, no hay soluciones para ellas, o son poblaciones que están allí olvidadas. Entonces, es una invitación también para que los ingenieros que tengan la posibilidad de escucharnos, ya sea al momento o después, se planteen ese reto de poder llevar a cabo esos proyectos que nosotros desde la academia queremos impactar hacia una comunidad. Es todo por el día de hoy. Queremos agradecerle en nombre de todos los integrantes de los autores del libro y de los integrantes del proyecto de investigación. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.